Llevaba años soñando con una travesía en canoa a través de lagos y bosques en Canadá. Este verano se hizo realidad, pero la planificación del recorrido, tiempos, zonas de pernocta y preparación de material con cero experiencia en este tipo de travesías nos hizo enfrentarnos a algunos retos logísticos. En Algonquin nos hicimos con este mapa, donde se puede apreciar la inmensidad de este lugar, que tiene 7.653 kilómetros cuadrados, más de 2.400 lagos y 1.200 kilómetros de arroyos y ríos. Nosotros, como no, para nuestra aventura, escogimos la zona más remota y aislada del parque, que es la zona norte. Llegamos con el coche a este punto de aquí. Esto es Kiosk. Aquí unos kilómetros antes de llegar ya perdimos la señal móvil. Hay que tener en cuenta que aquí no hay señal móvil en toda la zona, con lo cual pues llevamos un dispositivo satélite por si teníamos una emergencia. Pues bien, salimos de Kiosk, atravesamos este lago que en el mapa parece pequeño pero es gigantesco. Fuimos por el río Amable du Font hasta llegar al lago Manitou. El lago Manitou, para que os hagáis una idea, de norte a sur ya hace 10 kilómetros. Si hacemos el recorrido más corto, es decir, cogiendo líneas rectas, haríamos 10 kilómetros remando, ¿de acuerdo? Pasamos la primera noche aquí y el segundo día pasamos al North Tea Lake para llegar hasta el lago Vigar, que aquí es donde pasamos la segunda noche. Del lago Vigar, el tercer día, fuimos hasta el 3 Mile Lake y el cuarto día, haciendo un trayecto circular, como podéis ver, llegamos al Maple Lake, al lago Maple. Y ya para regresar de nuevo el quinto y último día, hasta Kiosk, atravesamos este arroyo, que es el Maple Creek. Este se nos hizo muy duro el último día porque nos llovió muchísimo. Y además el arroyo este era poco profundo, con zonas de rápidos, teníamos que hacer bastantes porteos, bajar de la canoa para no rayarla, y la verdad es que fue muy duro. Y el último trozo que hicimos del lago, hasta llegar a Kiosk, lloviendo con una intensidad tremenda. Por suerte no nos hizo viento, porque si no el viento ya hubiera acabado con nosotros. Tras cargar con las canoas durante más de 2 kilómetros, llegamos finalmente al lago Manitou. Se empezaba a hacer tarde y tocaba buscar dónde pasar la noche. Ha sido durísimo, pero hemos llegado al Manitou Lake. La playa era paradisíaca y tuvimos la tentación de quedarnos aquí donde había un campamento, pero decidimos continuar. Al principio, el viento de cara no supuso un problema, pero iba agotando nuestras fuerzas poco a poco, por lo que buscamos refugio detrás de una isla. Aquí apenas se notaba el fuerte viento. La playa quedaba ya muy lejos y no volveríamos a tomar imágenes ya que tuvimos que esforzarnos mucho para llegar al campamento. El día empezó muy apacible, pero el viento empezó a soplar de nuevo cada vez con más fuerza y no nos imaginábamos lo que estaba por venir. Allá. Ahora te ayudo. Cuando llegamos a North Tea Lake tras un duro porteo con desnivel, el viento era ya fortísimo. Estuvimos a punto de abandonar la aventura ya que había momentos que nos vencía e incluso nos daba la vuelta a la canoa y nos hacía retroceder. Cuando ya no nos quedaban fuerzas, al girar a la izquierda dirección a Mankotasi Lake, empezamos a tener el viento lateral y posteriormente de espalda. Prácticamente no tuvimos que volver a remar el resto de la jornada. Ha sido durísimo, llevamos toda la mañana remando con el viento en contra. Había momentos que no nos movíamos del sitio, incluso nos íbamos hacia atrás. Las olas casi volcándonos. Y son lagos. Con el viento se llegan a poner fatal.
bonito está el agua, ¿eh? Bueno, al menos es porteo, buena bajada tiene. Hoy ha sido un día durísimo, hemos hecho 21 kilómetros entre canoa y porteos y hemos llegado al campamento este de aquí. Hemos dejado las canoas y hemos montado la tienda. Esta es la ruta que utiliza el oso para bajar a beber, ¿no? Y hemos puesto la tienda justo al lado. En Algonquin hay unos 2000 osos negros, por tanto se recomienda dejar la comida en algún lugar elevado colgado de alguna rama, lejos del alcance de los animales. Me levanto temprano y me voy lejos del campamento a buscar la comida. Ahora que nos encontramos aquí, esto es una playa. Mira, es una playa de arena. Qué guay, para bajar. Este va a ser fácil. Bueno, espérate que ahora es cuando nos encontramos. No hay piedras, es toda arena. Ahora toca 560 metros hasta el Sinclair Lake. Este es el Bigar Lake. La isla del tesoro. Pues ahora 1 kilómetro 220, Alex. De la Perkawa Lake al 3 Mile. Aquí vamos a sufrir, ¿eh? A ver si lo podemos hacer del tirón. Hemos descubierto el mejor de los campamentos en los que hemos estado. La entrada no es muy buena, sé que hay esta roca de aquí, pero bueno, se pasa bien. Y lo mejor de todo es la parte de arriba. Aquí está el sitio para hacer fuego. Y lo mejor de todo es esta vista que tiene desde aquí arriba. He puesto a cargar la placa solar. 5 días. Por lo menos hay que llevar una placa para cargar todo lo que son aparatos electrónicos, porque si no, las baterías no dan. Dejamos nuestro campamento de la tercera noche. Qué bonito este sitio. Me va a echar de menos, ¿eh? Me hubiera quedado aquí un día más. Ahora tenemos 550 metros a North Sylvia Lake.
ahí hay otra. ¿Sabes? Sí. Mira, 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 mira. Sí, sí. Te he dicho yo que aquí había que atarse. Me tienes que hacer caso. Yo lo tengo bien cotado. Mira si lo tengo bien. Bueno, estamos en el Boggy Lake. Tenemos 1500 metros hasta Dahinda Lake. Será el porteo más duro del día, yo creo. Falta Alex por bajar. Y vamos a tener que ir con mucho cuidado porque hay sanguijuelas. ¿Eh? Y por eso va bien llevar calcetín de neopreno y pantalón ajustable. Haciendo el porteo de 1,5 kilómetros. Llevamos primero las mochilas y después las canoas. Haciendo el porteo de 1,5 kilómetros con las canoas desde el Boggy Lake hasta el Dahinda Lake. Uf. Estos largos se hacen bastante duros. No tanto por el peso de la canoa, sino por los hombros. Pero se te clava la canoa en los hombros. Hace mucho daño. Hemos visto huellas de alces y parecía que había huellas de lobo también. Se está marchando. ¡Qué grande es! ¡Es enorme! Bueno, pues hoy dormimos en una isla y la vamos a llamar la isla de la serpiente, porque tenemos una serpiente aquí, una culebra, que debe vivir aquí debajo de las maderas estas. Intentamos pasar sin molestarla, pero es que no se mueve de aquí, debe ser su casa. Ya nos vamos a dar el baño de rigor. Después de todo el día remando, tenemos la tienda montada. Es nuestra última noche en Algonquin. Y este campamento también es espectacular. Es una isla, así que hoy no nos tendremos que preocupar de los osos. Pues nos ponemos en marcha. Quinto y último día. Dejamos la isla de las serpientes. Podemos ir por aquí detrás si quieres. No, venga para la izquierda. Iba a clavar el remo, pero no se clava. Hay corriente y hay ramas, ahí pescaremos, ¿eh? Hostia, pues aquí, bueno, la pala se hunde. Voy yo, no te preocupes. Acércate un poco más. Otra vez castores, joder, entre los castores y las rocas no se puede pasar por ningún lado, joder. Piedra aquí, ¿eh? Yo creo que nos vamos a dar un baño enseguida.
Bueno, pues el último día en Algonquin nos está cayendo una buena mojada. Además, estamos pasando por zonas muy estrechas, donde hay sitios que nos tenemos que bajar, porque si no las canoas tocan el suelo. Y nada, nos queda un trozo bastante largo hasta llegar al lago principal, donde ya dejaremos las canoas y ya tenemos el coche aparcado. Quinto y último día de nuestra gran aventura. A partir de este punto, nuestra cámara dejó de grabar. La lluvia se hizo cada vez más intensa, complicando nuestro regreso hacia Kiosk, donde pusimos punto y final a esta magnífica aventura. Si te ha gustado, no dudes en suscribirte y apoyar nuestro canal. Nos vemos en la próxima aventura.